Capítulo 13. La intuición, sin explicación. Pregunta: ¿puede explicarse la intuición científicamente? ¿Es un fenómeno de la mente? La intuición no puede ser explicada científicamente porque el fenómeno mismo es irracional y no científico. El fenómeno mismo de la intuición es irracional. En el lenguaje parece que está bien preguntar, ¿puede explicarse la intuición? Eso quiere decir, ¿puede la intuición ser reducida al intelecto? No había ni una sola acción, ni un solo pensamiento, sobre él que fuera especial. Era sencillamente un hombre corriente, absolutamente corriente, nunca nadie había sentido que algo extraordinario pudiera sucederle a él. Entonces, como de repente, aparece registrada esta parábola. Un ángel se le apareció a Mahoma y le dijo, lee. Mahoma le dijo, ¿cómo voy a leer? No sé cómo hacerlo, no sé leer. Soy analfabeto. El ángel le repitió de nuevo, lee. Mahoma le dijo de nuevo, ¿pero cómo voy a leer? No sé nada de leer. Entonces el ángel le dijo, lee. Por la gracia de Dios, podrás hacerlo. Y Mahoma empezó a leer. Esto es intuición. Regresó a su casa temblando porque no podía entender lo que había sucedido. Podía leer y había leído algo inimaginable. Se le había entregado el primer ayat del Corán. Él no podía entenderlo porque nada de su pasado guardaba relación con eso. No podía percibir su significado. Se había convertido en el vehículo de algo que no guardaba relación con su pasado. Algo que estaba absolutamente desconectado. Algo de lo desconocido había penetrado en él. Podía haber estado relacionado con otras cosas, con otra gente, pero no guardaba relación alguna con Mahoma. Esta es la penetración. Llegó a su casa temblando. Tenía fiebre. Solamente seguía pensando, ¿qué ha sucedido? Era incapaz de comprender lo que había sucedido y durante 3 días tuvo una fiebre muy alta, temblaba, porque no existía una causa para lo que le había ocurrido. No tenía ni siquiera el valor de contárselo a nadie. Era un analfabeto, ¿quién iba a creerle? Él mismo, no podía creer lo que le había sucedido. Era increíble. Después de 3 días con fiebre muy alta, de estar en coma, inconsciente, reunió el coraje suficiente para contárselo a su mujer, pero solo bajo la condición de que no se lo dijera a nadie. Parece que me he vuelto loco, dijo. Pero su mujer era mayor que él y tenía más experiencia. Ella tenía 40 años y Mahoma 26. Ella era una mujer rica, una viuda rica. Sintió que algo auténtico le había sucedido y ella fue la primera conversa de Mahoma. Es como tu mente que es capaz de penetrar tu cuerpo, pero tu cuerpo no puede penetrar la mente. Tu ser puede penetrar la mente, pero la mente no puede penetrar el ser. Por eso es que, si entras en el ser, te has de separar del cuerpo y de la mente, de ambos. Ellos no pueden penetrar un fenómeno superior. A medida que te adentras en una realidad superior, el mundo inferior ha de ir siendo abandonado. No existe una explicación de lo superior en lo inferior, porque los términos mismos de la explicación no tienen existencia propia, no tienen significado. Pero el intelecto puede percibir la brecha, puede conocer la brecha, puede llegar a sentir que algo ha sucedido que está más allá de mí. Si esto se percibe, el intelecto ya ha hecho suficiente. Pero el intelecto también puede rechazar. Esto es lo que se quiere decir con una mente que tiene fe o una mente que carece de fe. Si tú sientes que lo que no puede ser explicado por el intelecto no existe, entonces eres un no creyente. Entonces continúas en esta existencia inferior, atado a ella. Entonces desautorizas al misterio, entonces desautorizas a la intuición para que te hable. Esto es lo que significa una mente racional. Los racionalistas ni tan solo ven que algo del más allá se ha presentado. Mahoma fue el elegido. Había eruditos a su alrededor, muchos eruditos, pero Mahoma, un hombre muy analfabeto, fue elegido porque tenía fe. Lo superior pudo penetrar, él pudo dejar que lo superior penetrara en él. Si estás entrenado racionalmente, no tolerarás lo superior, lo negarás, dirás, no puede ser. Debe de ser mi imaginación, debe de ser un sueño mío. A menos que pueda demostrarlo racionalmente, no lo aceptaré.
Una mente racional se cierra, está cerrada por los límites del razonamiento, y la intuición no puede penetrar, pero tú puedes emplear el intelecto sin que esté cerrado. Entonces puedes emplear la razón como un instrumento, pero estando abierto, estando receptivo a lo superior. Si algo se presenta, estás receptivo. Entonces puedes emplear tu intelecto como una ayuda. Él se dará cuenta de que algo más allá de mí ha ocurrido. Puede ayudarte a entender esta brecha. Además de esto, el intelecto puede ser empleado para expresar, no para explicar, para expresar. Un Buda no explica nada en absoluto. Él es expresivo pero no es explicativo. Todos los Upanishads son expresivos sin ninguna explicación. Dicen, esto es así, esto es asá. Esto es lo que sucede. Si tú quieres, entra. No te quedes afuera. No hay explicación posible desde el interior hacia el exterior. Así que entra. Pasa a formar parte de los de dentro. E incluso si entras, no se te explicarán las cosas. Tendrás que llegas a conocerlas y a sentirlas. El intelecto puede tratar de comprender, pero fracasará. Lo superior no puede ser reducido a lo inferior. Pregunta. ¿Llega la intuición a uno como ondas de pensamiento, como si fueran ondas de radio? Esto, otra vez, vuelve a ser muy difícil de explicar. Si la intuición llegara a través de alguna clase de ondas, entonces, antes o después, el intelecto podría explicarla. Surge sin ningún intermediario. Ese es el punto. Se presenta sin ningún vehículo. Viaja sin vehículo alguno, por eso es un salto, por eso es una discontinuidad. Si hubiera ciertas ondas y llegara a través de esas ondas, entonces no sería un salto, no sería una discontinuidad. Es un salto desde un lugar a otro lugar, sin interconexión entre los dos. Por eso es un salto. Si me acerco hasta ti paso a paso, no es un salto. Solo si llego a ti sin dar ningún paso, es un salto. Y un verdadero salto es incluso algo más profundo. Significa que algo existe en un punto A y que luego eso existe en un punto B, y que entre los dos no existe nada. Eso es un verdadero salto. La intuición es un salto. No es algo que te llegue. Eso es un error lingüístico. No es algo que te llegue. Es algo que te sucede, no que te llega. Algo que te sucede sin que haya causalidad alguna en ninguna parte, sin que suda de ningún sitio. Este suceso repentino es lo que quiere decir intuición. Si no es repentino, si no existe una completa discontinuidad con lo que había antes, entonces la razón descubrirá el camino. Le llevará tiempo, pero lo hará. Si cierta clase de rayos X, cierta clase de ondas o lo que sea, la transportan hasta ti, la razón será capaz de aislarlos, comprenderlos, y controlarlos. Y lo desconocido significa que aún no es conocido, pero que algún día será conocido. Pero la religión dice que existen tres dimensiones: lo conocido, lo desconocido, lo incognoscible. Por incognoscible, la religión se refiere a eso que nunca podrá ser conocido. El intelecto está implicado con lo conocido y lo desconocido, no con lo incognoscible, y la intuición opera con lo incognoscible, con eso que no puede ser conocido. No es simplemente una cuestión de tiempo el que sea conocido. Incognoscibilidad es su cualidad intrínseca. No es que tus instrumentos no sean suficientemente buenos, o que tu lógica no esté al día, o que tus matemáticas sean primitivas. Esa no es la cuestión. La cualidad intrínseca de lo incognoscible es su incognoscibilidad. Siempre existirá como lo incognoscible. Esta es la dimensión de la intuición. Cuando, desde lo incognoscible, algo llega a ser conocido, eso es un salto. Es un salto. No hay un eslabón, no hay un camino, no hay un ir desde un punto a otro. Pero parece inconcebible, de forma que cuando digo, puedes sentirla, pero no puedes comprenderla. Cuando digo esas cosas, sé muy bien que digo tonterías. Tonterías solamente significa eso que no puede ser entendido mediante nuestros sentidos. Y la mente es un sentido, el más sutil, y la sabiduría es un sentido. La intuición es posible porque lo incognoscible está ahí. La ciencia niega la existencia de lo divino porque dice, solamente existe una división, lo conocido y lo desconocido. Si existe algún Dios, lo encontraremos mediante métodos de laboratorio. Si existe, la ciencia lo descubrirá.
La religión, por otra parte, dice, hagas lo que hagas, algo que pertenece a la misma raíz de la existencia seguirá siendo incognoscible, un misterio. Y si la religión no está en lo correcto, entonces creo que la ciencia va a destruir todo el significado de la vida. Si no existe el misterio, el significado de la vida es destruido por completo y toda su belleza es destruida. Lo incognoscible es la belleza, el significado, la aspiración, la meta. Debido a lo incognoscible, la vida tiene un significado. Cuando todo es conocido, entonces todo es monótono. Te hartarás, te aburrirás. Lo incognoscible es lo secreto, es la vida misma. Te diré esto, que la razón es un esfuerzo para llegar a conocer lo desconocido y que la intuición es la aparición de lo incognoscible. Penetrar en lo incognoscible es posible, pero no lo es, explicarlo. Sentirlo, es posible, explicarlo, no. Cuanto más trates de explicarlo, más cerrado te volverás. Así pues no lo intentes. Deja a la razón que trabaje en su campo propio, pero recuerda continuamente que existen dimensiones más profundas.